primero, gracias a Celso, porque, bueno, ha mantenido este espacio de comunicación y cercanía con esta maravilla de las tecnologías de la información. Muchas gracias, Celso. ¿Cómo nació esta inquietud? Yo diría que nació, pues en un momento muy interesante. Ese día, el 29 de noviembre del año que ya pasó, yo me encontraba en Senderos del Lago, en Mirador 7, justamente en la casa de nuestra amiguita Ine. Y ahí la culpable de que yo esté el día de hoy aquí es Ime, porque ahí me sugirió, oye Pepito, ¿y por qué no presentas algo sobre Yagualica? Y a mí me saltó la idea de emitir un título. Y yo le dije a Ime y a Celso, bueno, pues sí, hablemos del pueblo de mujeres enlutadas. Y así surgió. Pero más allá de eso, hay una impronta que desde la niñez tenemos. Y esa impronta justamente, pues es la impronta de mi pueblo, donde mal que bien uno se forma, uno se educa, o bien se deforma con el tiempo. Pero bueno, desde la primera infancia, yo tuve contacto con la raíz de este pueblo de mujeres enlutadas y tuve la dicha, que luego les platicaré cómo fue, de conocer a quien acuñó este título en una de sus obras, no la única, pero quizás sí la más conocida, que es Al filo del agua. Y aquí voy a retomar parte de la invitación que nos envió Celso, quien interpretó atinadamente lo que quizá un servidor quiere compartirles hoy. Y él escogió esta imagen que están viendo en la pantalla, que es un monolito. Es un monolito que se colocó a la entrada de mi pueblo, pero no llegando de Guadalajara, sino a la entrada de mi pueblo llegando de Nochistlán y de Mexticacán. Entonces realmente está en la entrada norponiente de mi pueblo. Este es un monolito esculpido en cantera por un cantero que yo tuve la oportunidad de conocer y que es José Miramontes. Y entonces ahí pueden observar cómo aparece en primer plano en este relieve la figura de dos mujeres, una ya entrada en años y la otra joven. Y observen su vestimenta. Si ustedes observan la vestimenta, pareciera que estuviéramos viendo algunas mujeres del mundo árabe. Y sí, mi pueblo tuvo una gran influencia de este mundo árabe a través de lo heredado del mundo árabe moro a España y de esta a nuestro país, pero particularmente en ese centro del país que son los Altos de Jalisco, que sería tema de otra plática quizá. Y observen ustedes cómo atrás de las dos mujeres aparece un caserío apenas perceptible y una torre, que es la torre de la primera parroquia de mi pueblo, que luego tocaré en una breve reseña histórica. Y allí aparece el título de la novela Al filo del agua y su autor, Agustín Yáñez Delgadillo. Esta novela que él escribió o la publicó, la escribió años antes, pero fue publicada en 1947 por la editorial
Purrúa. Y esta es una edición facsimilar para conmemorar los 50 años de la publicación de Al filo del agua. Y pueden observar cómo en esta carátula aparece justamente el contenido del relieve que comenté anteriormente. Y esta es realmente la obra de Julio Prieto. Realmente Julio Prieto fue el ilustrador de esta edición facsimilar de Al filo del agua. Y bien, ese pueblo de mujeres enlutadas yo lo viví, yo lo conocí, abuelas, tías, comadres de mi abuela, siempre vestidas de negro. Ahora, sí. Esta es una fotografía todavía de los años 60, en las que ustedes pueden ver no solamente las mujeres vestidas de negro, sino también para las fiestas del pueblo, los hombres de la alta alcurnia de mi pueblo, pues también vestían de negro. Cosa muy significativa. Y estas son fotografías, pueden ver al fondo. Bueno, Yagualica se caracteriza relativamente por tener una cuadrícula muy interesante, bien respetada. Esta es lo que conocemos como la calle derecha, que tiene como remate el templo parroquial. Todas estas fachadas, los que han tenido la oportunidad de conocer Yagualica, pues son fachadas de cantera. Los que han tenido la oportunidad de ir a Yagualica podrán observar un edificio del lado derecho que corresponde al Hotel Toledo. Una finca realmente de una arquitectura muy interesante. Por ahí decían que es una copia de la Casa de los Perros, que todos ustedes conocen acá en Guadalajara. Pero bueno, lo que trato aquí realmente de resaltar es nuevamente la vestimenta de las mujeres, jóvenes y grandes, vestidas de negro. Bueno, les voy a hablar un poco del autor de Al filo del agua. La primera discusión es el lugar de nacimiento. Creo que como todos los personajes, siempre hay un momento en que diferentes lugares o poblaciones pues se adjudican el lugar de nacimiento. En la Conseja Popular yo recuerdo, cuando estaba todavía en la primaria, comentaba la gente de mi pueblo, particularmente los letrados, que Agustín Yáñez era de Mexicacán, Jalisco. Y el argumento era que toda la familia de Agustín Yáñez, justamente por la rama materna, eran originarios de Mexicacán. Pues algunas otras decían, no, es de Yagualica. Él nació aquí en Yagualica, y no aquí en Yagualica, en un rancho que justamente se llama La Soledad. Pero ese lugar era habitado particularmente por toda la rama de su familia por parte de los Delgadillo, de su madre Santos Delgadillo. Pero la realidad es que no, ni de Mexicacán ni de Yagualica. Realmente Agustín Yáñez nació en la ciudad de Guadalajara. Y él nació en el barrio del Santuario. Particularmente ahí obra la fe de bautismo, ese 4 de mayo de 1904. Y en el acta de bautismo uno puede leer. Es de la edad de mi mamá, güero. ¿Sí? Sí. Mi mamá es 905, él de 904. Del 904, Agustín Yáñez, justamente. ¿Todavía, ya cuando se murió él o qué? No, él murió hace... ¿Cuándo qué? Murió como 10 o 20 años antes. No, perdón, estoy hablando.
Sí, sí, Eloísa, de cualquier. Ah, la pregunta es ¿cuándo murió Agustín Yáñez? Sí, Eloísa. Bueno, Agustín Yáñez, nos vamos a adelantar, pero hay Discúlpame, discúlpame. no, No me dije que tenía 10. hay que contestar la pregunta, y justamente fíjense qué casualidad. Él falleció un 17 de enero, justamente, bueno, la semana pasada fue su aniversario luctuoso, y él falleció en 1980. Bueno, Gracias, Chuyito, muchas gracias. Discúlpame por interrumpirte. no, nada, nada, al contrario, así evitamos el monólogo. Gracias. Muy buenos. Y entonces les decía que realmente ahí en la notaría del santuario, pues está el acta de bautizo, en la que es atestiguada por el presbítero Enrique Anguiano. Él lo bautizó, y bueno, ahí hace mención de los abuelos maternos, de los abuelos paternos, Johnny de Yáñez y Zenobia Plasencia. Y bueno, Agustín siempre su infancia y adolescencia la pasó en el santuario. Quizá uno de los barrios, me atrevería yo a decir, más católicos de la ciudad de Guadalajara, y que influyó profundamente en su formación y en su pensamiento que fue desarrollando con el paso del tiempo. Cuando uno lee a Agustín Yáñez, tanto Al filo del agua como en otras obras, se repite frecuentemente el nombre de Miguel, el nombre de Gabriel, el nombre de María, el nombre de Marta. Y es significativo porque finalmente, pues son imágenes que se nos vienen a la mente como parte de una religión. Y entonces, quizá él estuvo muy tamizado porque, bueno, el patrono de mi pueblo es San Miguel. Sus tías, que fueron sus primeras formadoras, particularmente la tía Nicolasa, platicaban, profundamente católicas, creyentes, solteras las dos. Y ellas influyeron para que él desde chico iniciara a escribir un diario, que se convertía realmente en un medio de comunicación entre su familia más cercana, su papá, su mamá, sus tías. Y le llamó justamente el Diario de San Miguel. Y ahí, bueno, él de niño escribía todo lo que vivía en su casa y en el barrio del Santuario. Ya más grande fundó un periódico, es el periódico El Cruzado, que también es muy interesante. En esa época escribió 4 obras, que luego las desapareció. Como era un tiraje muy pequeño de esas obras, él conocía perfectamente, perdón, quién se las había comprado, y las desapareció. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Quizá porque en esas obras el pensamiento que reflejaba posteriormente quizá le causó algún motivo de vergüenza o de olvido de esa época. Son 4 libros, no más de 70 hojas cada uno de ellos. Yo tuve la oportunidad solamente de ver uno, y los demás pues solamente los conozco por terceras voces. Dicen que Ceguera Roja la dedicó particularmente a escribir sobre el socialismo, el comunismo, que tenía su auge en esas 2 primeras décadas del siglo anterior, pues en Rusia. Luego escribió Tiempos de Actualidad, que realmente se refería a qué estaba sucediendo con el gobierno de Plutarco Elías Calles. Luego un librito de Divina Floración que habla sobre la adolescencia, pero el que quizá refleja más cercanamente su fe es el de
llama de amor vivo. Ustedes pueden estar pensando, ¿y ese llama de amor vivo sobre qué lo escribiría? Pues fíjense, lo escribió sobre la Sagrada Eucaristía, que era fiel devoto. En la capilla del Santísimo, dedicada ahí en el santuario, pues él era un ferviente adorador. Y en esta llama de amor viva, pues justamente, como habla de la Eucaristía, él le da diferentes adjetivos o denominaciones, o como queramos llamar, y le llama flor de luz, abismo de amor vivo, alimento, lumbre y fortaleza divina. Entonces vean ustedes cómo en esa obra, de la cual se conservan solamente 3 manuscritos, uno de ellos en el ITESO, otro de ellos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y uno tercero en la biblioteca de mi pueblo, que fue donde yo lo pude leer, y lo leí hace poco tiempo en una salida al inicio de esta pandemia que me di por el centro del pueblo, y me llegó las ganas de entrar a la biblioteca y ahí me lo encontré. Entonces pues es muy significativo, ¿no? Lo que realmente en el alma y el corazón de Agustín prevalecía en esa época y que la siguió cultivando realmente. En esa época, pues derivado de todo ese fluir que había en el país, derivado del gobierno de Plutarco, pues él se convirtió en 1926 justamente en un ideólogo social católico y pues contribuyó a crear ahí en el santuario la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que era realmente, si ustedes recuerdan, una falange de todo el movimiento cristero, particularmente en los altos de Jalisco. En este tiempo, pues él convivió con uno de los mayores ideólogos del movimiento cristero, que fue Anacleto González Flores, pero también con Antonio Gómez Robledo. Y Antonio Gómez Robledo continuó siendo profesor en el ITESO y a él se debe a que se conserve esa pequeña obra que yo les comentaba anteriormente. Ya de 1929 a 1930, emigra particularmente ya a la Ciudad de México y allí forma, junto con otros pensadores, entre ellos Vasconcelos, Arreola y otros, forma una revista llamada Bandera de Provincia, en la que tratan de elaborar un dibujo de todo el país. Luego, otra faceta, pues es su faceta de profesor. Además de amante de las letras, tuvo una profunda vocación docente. Cursó la preparatoria en la Escuela Preparatoria de Jalisco, donde yo también la cursé. Luego, sus estudios de jurisprudencia en la Universidad de Guadalajara, en la que su tesis interesante la escribió orientada hacia un derecho latinoamericano. Formó parte en esa época un grupo con Esteban Cuevas, con González Luna, con José Guadalupe Zuno, con José Arreola, que son esos pensadores mexicanos, tapatíos ellos, que formaron este grupo de intelectuales en la década de 20 al 30, aquí en la ciudad de Guadalajara.
Ya después de eso, pues por esa formación que tenía previa, emigró a la Ciudad de México y ahí se inscribió a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la que su tesis giró alrededor de Justo Sierra, su vida, sus ideas y su obra. Entonces vean cómo desde aquí él va formando un pensamiento ya diferente, un poco más liberal y no tan jacobino como el que ejerció casi hasta cercanos los 20 años. Pues bueno, esto sería un breve repaso sobre su formación y algunas de sus ideas de Agustín Yáñez. Y ahora me referiré, espero no cansarlos mucho, a su obra literaria. Si uno puede resumir a Agustín, uno diría que su mayor amor, las letras, indudablemente. Bueno, además de su amor por su esposa Olivia. Yo destacaría estas obras que ustedes pueden ver en la pantalla. Flor de Juegos Antiguos. Muy interesante esa obra. Habla de la niñez, de los juegos que en su época de niño jugaban los niños del santuario y que jugamos algunos de nosotros. El trompo, las canicas, el valero. Y de estas canicas, luego utiliza un capítulo completo que denomina las canicas en el filo del agua. Y hay un cuentito también ahí en Flor de Juegos Antiguos, particularmente sobre el papalote, que sería bueno que luego lo leyera para no influir yo en la interpretación que yo le puedo dar a este pequeño cuento. Pero finalmente el papalote simboliza nuestra vida. Alguien en algún momento toma la cuerda, la tensa y en determinado momento el papalote que volamos se desprende y emigra a las alturas. Es muy interesante esa obra también. Otra obra es Ojerosa y Pintada. Prácticamente es una obra que gira alrededor de la adolescencia y que la cuenta de manera muy interesante desde el interior de un taxi en la Ciudad de México. Hace un recorrido por los caminos de Nueva Galicia y retoma muchas de las poblaciones del estado de Jalisco. En las Tierras Flacas hace un recuento de la influencia que los caciques tuvieron en los pueblos rurales del estado de Jalisco. Pero también en estas tierras flacas hace gala del refranero mexicano. Yo tuve la curiosidad de leerlo y de ir apuntando los refranes. Y ustedes pueden leer ahí más de 200 refranes que escribe. Seguramente los refranes los aprendió de los arrieros. Cuando él, por caminos de herradura, pues viajaba en las vacaciones a Yagualica. En aquel tiempo, pues no había carretera, ¿no? Hasta los años 40, pues Yagualica era un pueblo aislado, solamente con camino de herradura. Tendrías que atravesar la barranca para llegar hasta Cuquío y de ahí seguir el camino a Yagualica. Entonces él tuvo probablemente mucha oportunidad de platicar y de escuchar las pláticas de los arrieros, ¿no? Siempre floridas sus pláticas. Y aquí les comento que uno de los arrieros en esa época, y al cual conocí a Agustín Yáñez, pues fue mi abuelo, Damaso García. Él, junto con Pedro Gómez, eran los arrieros del pueblo, encargados de mover a las personas, pero también mover a las cosas. Y justamente estos arrieros en las tierras flacas movieron un instrumento que quizás sea una remembranza de la modernidad que llegaba a aquellas rancherías y que era una máquina de coser que impresionó
a toda la población, porque se movía casi sola, nomás con la ayuda de un pedal y del pie de la mujer que pusía. Entonces es interesante porque en esa novela pues empieza a vislumbrar la modernidad que llega a los pueblos rurales de aquella época. En contraparte, bueno, la llaman tierras flacas por infértiles. En contraparte, la tierra pródiga, pues es la tierra rica, la tierra exuberante de la costa sur de Jalisco. Y lo ubica justamente en toda esa tierra fértil de Autlán, de Cihuatlán. Y ahí aparece un personaje muy interesante, que es prácticamente el que domina la novela, y que es el Amarillo. Y amarillo no porque fuera chino, amarillo porque tenía los dientes de oro. Y este personaje fue un personaje real. Comenta su nieto, Agustín Yáñez, que siendo gobernador del estado de Jalisco, que luego tocaré ese punto, Agustín fue invitado por el Amarillo a que conociera sus tierras y su hacienda. Y este Amarillo, cuando vio publicada la novela, quiso matar a Agustín, pero luego lo convencieron que al contrario, que lo había hecho famoso y lo iba a hacer eterno. Entonces, como buen cacique, pues ya se imaginarán, respetó profundamente posteriormente a Agustín. Dicen que para que conociera sus tierras, llevó a toda la familia en avioneta. Imagínense, en 1954, una familia del sur del estado, propietaria de una avioneta, que invita al gobernador a conocer sus tierras. Pero bueno, esa es otra anécdota. En la creación, Agustín retoma el México cultural de los años 20. México, que una obra que enfoca particularmente a la creación musical y de la pintura. Y ahí aparece Ponce, Revueltas y otros músicos. Pero también aparece pintado, valga la redundancia, los grandes muralistas mexicanos. Y en las vueltas del tiempo, bueno, retoma en esas vueltas del tiempo todo lo que representa las virtudes y los vicios del hombre a través del tiempo. Pues esas serían algunas de las obras que yo destacaría. Yo las tengo, no sé si las puedan ver, están acá atrás de mí, todas ellas, esas obras. Y aquí hago un paréntesis, a ver si se puede ver. Con esta pandemia, pues ahí como que me brotó una chispa de pintor. Y me atreví a pintar lo que yo les presenté al inicio, que es el monolito de las mujeres enlutadas, que está ahí en un pequeño recuadro. Son pinturas de un pequeño formato. No sé si la puedan ver. Y hago esto, pues para retomar al filo del agua. Sí se ve, Valga la redundancia. todo. Entonces retomaré al filo del agua. Y voy a retomar particularmente lo que Celso les compartió. Entonces, como pueden ver, esta presentación no es una línea recta, sino una espiral, ¿no? Una espiral que va y viene y regresa al punto de inicio. Y entonces, pues sí, ahí nos escribió, ¿verdad? Nuevamente Celso el acto introductorio. Fíjense que comentaban sus familiares que al filo del agua, Agustín Yáñez la escribía por las noches. Y siempre acompañada
de la música de un requiem, el requiem de Fauré, que espero poderlo bajar en un momento más de internet para que puedan escuchar algunos de los acordes. Y es muy interesante, ¿no?, que hubiera escogido para escribir al filo del agua un requiem, porque en sentido figurado, al filo del agua es un requiem a una época que muere, a un pueblo que cambia, a un pueblo que se transforma al filo del agua. Y ese al filo del agua, pues es la revolución de 1910, en que claramente cambia la fisonomía del pueblo. Y entonces, ese pueblo de gentes y calles absortas concluye para dar paso a un pueblo de bullicio, de modernidad, de desarrollo. Dejan de existir las casas de las que no escapaban rumores, ni risas, ni gritos, ni de llanto, para convertirse en casas bullosas, aunque aún persisten algunas casas de las orillas junto al río, junto al cerro, al salir por los caminos. Y esta fotografía es una fotografía de los años 40. La seleccioné porque justamente es la calle en la que se ubica actualmente mi casa materna. En el último tramo fue la casa vieja que mi padre compró para luego construir, en la que posteriormente viviríamos nuestra infancia. No sé cómo se sientan, pero me gustaría tocar un poco de lo que quizá pudiera ser el contenido social de Al filo del agua, regresando al tema. Me encantaría escucharte, Pepito. Sigue tú. Pues ahí en el contenido social yo diría, y si lo leen lo pueden ustedes deducir, que la iglesia, bueno, en particular el cura, es quien controla y domina al pueblo. Pero también está otro personaje que es el hacendado. Y esta es la estructura del poder que existe en esas áreas rurales. De tal manera que un personaje protagónico que incluso va narrando cada uno de los capítulos de la novela es el padre Dionisio María Martínez. El confesionario es el centro de sus actividades. Su misión, pues, es inculcar el fuerte yugo de la religión, de la moral, de las buenas costumbres. En contraparte, los padres Reyes e Islas, quienes lo acompañan, el padre Reyes lo dibuja como un cura liberal y que particularmente se dedica al trabajo con los norteños, para los cuales Agustín Yáñez dedica un capítulo completo. Y allí escribe, a referencia de los norteños, que bueno, los Altos de Jalisco es un lugar de alta migración hacia los Estados Unidos, ¿no? Y ahí les llama vientos que traen cizaña ellos mismos, más perniciosa que la de los arrieros. No se sabe qué sea mejor, si la ausencia o el regreso. Peor es que vuelvan, dice la mayoría de la gente. Ni les luce lo que ganaron. Y mientras más son, más se crece. Son unos facetos. Lo que no me explico es cómo las mujeres
se vuelan con él. Pero bueno, este padre ahí hace una buena labor con los norteños, los conduce por el camino correcto, hace que abandonen vicios y regresen a las buenas costumbres. Hay otro padre que es el padre Islas, muy interesante. Era el padre director espiritual de las hijas de María. Y es en la novela el principal responsable de la supresión del deseo sexual. Imagínense. Mujeres que iban y confesaban que habían pecado porque habían enhebrado una aguja. O mujeres que iban a confesarse porque habían tendido la ropa del hombre en el mismo lazo que habían tendido la ropa de la mujer. Imagínense al grado que llegaba la influencia, de este padre Islas, y resalta también el jefe político, que hoy en día sería el presidente municipal. Pues en aquella época prerevolucionaria, pues el jefe político era normado por el gobernador en turno y servía directamente, pues, a los objetivos del dictador en turno en aquel momento. Y así, poco a poco, se acerca la rebelión. Y ahí estaba Lucas Macías, también aparece como el filósofo del pueblo, que durante todo el transcurso de la historia él va prediciendo acontecimientos que se avecinan. Y ya prácticamente al final de la obra, él inicia, dice la obra, con un dolor en el brazo izquierdo que se le va a hacer pecho y entonces pide la comunión. Y obviamente acude el cura. Y él le dice al cura, estamos en el filo del agua. Usted cuídese. Pase lo que pase, no se aflija, señor cura. Será una buena tormenta. Y a usted le darán los primeros granizazos. Hágase fuerte. Y expiró. Y así llegó el filo del agua con el inicio de la revolución. Yahualica dicen que fue tomado en abril del siguiente año. Entonces, en resumen, podríamos decir que al filo del agua, me atrevo a decir, pues es el inicio a la nueva narrativa americana, particularmente la mexicana, de la fuerza de la sangre, de los deseos, el presagio de nuevos tiempos, de novedades que trastocan la paz de ese pueblo silencioso en un lugar del arzobispado. Agustín nunca mencionó que la historia se llevaba a cabo en Yahualica. Él solamente dijo, en un lugar del arzobispado, cuyo nombre no importa recordar. Ya decía yo que su pasión fueron las letras. Esta novela, quizá precedida por Los de Abajo, una novela pre-revolucionaria de Mariano Azuela, que todos ustedes leyeron en su formación, en la preparatoria, en su clase de literatura, seguramente. Y el estilo, quieras o no, de Al filo del agua, luego lo retomarían en muchas de sus obras, tanto Carlos Fuentes como Octavio Paz. Ya mencioné previamente estas otras obras y una descripción muy somera de lo que en cada una de ellas relata, escribe y nos comparte Agustín Yáñez. Finalmente voy a tocar el político, el servidor público. Quizá esa faceta conocida por todos ustedes, una calle de la ciudad lleva su nombre, pero hay
algunos otros recovecos de la ciudad que tuvieron que ver con él. Fue gobernador del estado de Jalisco, inició su mandato pues el año que muchos de nosotros nacimos, 1953, y concluyó en el 59. Mucha gente se atrevió a decir que esa época de su gobierno fue la redención de la política en Jalisco, porque para muchas personas el gobernador previo a él, que también fue de mi pueblo, J. Jesús González Gallo, pues había dejado, decían algunos, pues mucho desorden, y Agustín vino a redimir. Pues voy a destacar algunos de los hechos que él hizo como gobernador, y uno de sus grandes trabajos como gobernador fue la apertura de carreteras. Él logró comunicar la capital, Guadalajara, con el sur de Jalisco. La carretera que conduce a Puerto Vallarta, a Autlán y a Ciudad Guzmán fueron obra durante su sexenio. La apertura de centros de salud que prevalecen hasta nuestros días. Los hospitales regionales en las 13 regiones sanitarias de nuestro estado son obra de su ejercicio como gobernador. Y todos ustedes saben que el Hospital Escuela, sus cimientos y la obra negra fue obra de su sexenio. Ese Hospital Escuela que tanto recuerdos nos trae, desde las grajeadas, ¿no?, hasta el kilómetro de plata que todos nosotros contribuimos para retomar su construcción, y que hoy pues es el Hospital Juan y Menchaca, parte del sistema Hospitales Civiles de Guadalajara, que muy pronto luego se sumará el Hospital de Oriente en el Centro Universitario de Tonalá. Y otra obra que él inició como profesor y como protector de la educación, pues fueron los desayunos escolares. Algunos de ustedes pues lo llegaron probablemente a tener en sus escuelas, todavía en la década de los 60. Y bueno, esto sería algo que yo resaltaría como su obra como gobernador del estado, y se me pasó ahí a anotar una que resulta interesante. Una diosa que daba la bienvenida a la ciudad de Guadalajara, que es la Minerva, la diosa de la sabiduría. Él, como amante de las letras, pues bueno, mandó esculpir dicha escultura. Y como un detalle muy personal que el escultor le quiso regalar a Agustín, fue que la cara de la Minerva representa la cara de su esposa Olivia Ramírez. Hecho que a mí me llamó sumamente la atención, y pues bueno, tuve que retomar las fotografías, porque con esta pandemia no salí, pero sí, justamente es la cara de su. Terminando su sexenio, pues regresa a la ciudad de Guadalajara, de México, perdón. Él siempre vivió en la colonia San Miguel, Chapultepec. ¿Quién sabe por qué seleccionaría esa colonia? Pero se vuelve a repetir, San Miguel. Del 59 al 62, fungió como asesor de Adolfo López Mateos. Con él implementó a nivel nacional los desayunos escolares, pero también contribuyó a la fundación del Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez. Fue el embajador cultural de Adolfo López Mateos. Y quizá una época negra para Agustín. Fungió como secretario de Educación Pública, hoy solamente Secretaría de Educación, en el mandato de Gustavo Díaz Ordaz.
Y bueno, le tocó vivir Tlatelolco. Un asunto estudiantil que Díaz Ordaz y Echeverría lo llevaron a un tema de seguridad nacional. Cuenta Ricardo Garibay en su obra Cómo ganarse la vida, que Agustín se presentó su renuncia, pero no se la aceptó Gustavo Díaz Ordaz. Él dice, de manera coloquial, que le presentó la renuncia y Gustavo Díaz Ordaz le contesta, a mí ningún pinche escritorito me renuncia. Así es que a trabajar. Y no logró renunciar. Y tuvo que cargar con ese lastre, muy criticado por los intelectuales de esa época por no haber renunciado. Cosa que sí hizo, ustedes recordarán, Octavio Paz, siendo a la sazón embajador de México en la India. Bueno, después de este periodo, en el 77, ya muy cerca de su muerte, fue director en la creación de los libros de texto gratuito. Y él frecuentemente decía cuando lo entrevistaba, ¿y cómo escribe? ¿Cómo le hace? Yo solamente soy albañil que construye ladrillo sobre ladrillo. Y creo que eso aplica para todos ustedes, compañeros, que han construido ladrillo sobre ladrillo. Y en eso, pues, deja un mensaje para los jóvenes, que siempre les decía, vivan intensamente, fórmense un oficio. Su visión siempre fue enseñar produciendo, con la herramienta de aprender haciendo. Algo nos ha quedado de eso, creo yo. Algo nos quedó de eso. De enseñar produciendo y nuestra herramienta aprender haciendo. Y ya les comentaba que muere el 17 de enero de 1980 y sus restos descansan en la rotonda, en el Panteón Civil de Dolores. Bueno, no sé cómo se encuentren, no sé si ya estén cansados, no sé cuánto tiempo llevamos, Elsa. Para nada estamos Muy bien, emocionados. Pepito, está muy interesante. Sigue. Síguele, Pepe, Jesús. Creo que Síguele. perdí la noción del tiempo. Gracias, Chuy, qué bárbaro. Pero bueno, nos quedan 6 minutos. No, hombre, nos queda 1 hora todavía. Nada de eso. Ya sería mucho. Bueno, para no quedarles mal, porque creo que la expectativa de todos ustedes era que hablara de mi pueblo. Y hasta ahorita, bueno, lo he tocado de manera tangencial. Entonces, para ser breve, solamente mencionaré algunas pues, notas históricas o costumbristas de mi pueblo, de mi querido pueblo Yagualica. Entonces, Yagualica, originalmente Yagualicán o Ayagualicán. Y en la toponimia, pues tiene 2 componentes, Yaguali o Yagual, que ustedes recordarán, era ese instrumento redondo, como coronilla, que usaban particularmente los panaderos para montar su canasta, o las mujeres para llevar el cántaro, que ese es el yagual, y que bueno, es redondo. Y entonces, pues Yagualica es lugar asentado sobre la mesa redonda, porque originalmente no está
en la cañada que ustedes conocen donde se ubica actualmente, sino que estaba justamente en la mesa. Ahí en la fotografía al fondo pueden ver la cruz misional, la antigua cruz misional, y dice, y se considera que justamente allá fue la primera fundación de Yagualica, del cual prácticamente con el paso de los tiempos no hay ningún resto que pueda afirmar tal cosa, pero dicen que por ahí. Y entonces, como sucedió en buena parte del estado de Jalisco, en la Nueva Galicia, pues fue Cristóbal de Oñate quien envía a Guzmán, quien llega el 15 de mayo de 1930 a Yagualica. Y curiosamente, en esa época que llegan los peninsulares, pues gobernaba el pueblo una señora cascana. Era una señora, cuentan por ahí algunos escritos, que era una persona con gran capacidad de organización, que promovía las artes, quién sabe si será cierto, pero particularmente desarrolló la agricultura. De tal manera que esa fecha se ha considerado que es la fecha de fundación de Yagualica. Ya para 1637 se lo denomina San Miguel de Yagualica. Y esto se debe a Fray Miguel de Bolonia, que fue el fraile que catequizó esa región, junto con Moyagua, con Cuchipila, con Mexticacán, con Ochistlán, con Cuquío, con Islahuacán del Río y con Tepatitlán. Ese fue Fray Miguel de Bolonia. Y para 1778 se funda realmente como parroquia, con la visita de Fray Antonio Alcalde. Y en ese tiempo, pues Yagualica pertenecía a otras comunidades. La sede de gobierno no era Yagualica. En 1825 se registra Yagualica como pueblo de Cuquío. Como ve, amiguita, su tierra natal fue la dueña por un tiempo de mi terruño. Órale, órale, arriba Cuquío. Ya en 1878 se le da, por el decreto 528 del gobierno del estado, pues se le da el título de villa. Y para 1964, también por decreto del gobierno del estado, ahí ven el número, se dispuso el actual nombre de Yagualica de González Gallo. ¿Y esto por qué? Porque quieras o no, y a pesar de las fricciones que existieron, cuenta por ahí la gente de mi pueblo chismosa, pues había algunas fricciones entre Agustín Yáñez y González Gallo, pero finalmente debemos de reconocer que González Gallo, como secretario particular de Manuel Ávila Camacho, pues buscó fondos para rehacer, yo diría, rehacer el pueblo, y ahorita lo veremos por qué. Para el culmen de las obras que González Gallo realizó en el pueblo, le pidió a Agustín Yáñez, a pesar de todo, pues que escribiera la historia de Yagualica. Y pues Agustín Yáñez la escribe, y ahí nos ubica Agustín Yáñez, que en el kilómetro 73 de la carretera a Lagos de Moreno hay una desviación a la izquierda, que pronto alcanza el descenso del Río Verde. Y ahí una recia estructura de acero tendida sobre sus aguas marca la entrada a la jurisdicción de Yagualica. Observen ustedes la usanza de los puentes, de esos recios puentes de acero,
que los podemos todavía contemplar en diferentes carreteras o llamadas carretera libre. Y en la carretera libre a Ciudad Guzmán, en la carretera libre a Colima, en la carretera libre a la costa, podrán encontrar esos puentes. Para desgracia mía, y quizá de muchos pobladores del estado, se le ocurrió a un presidente municipal quitar el puente. Y hoy, pues solamente tiene una barda de cantera que flanquean los límites del puente. Entonces, pues ese puente, pues ya no existe. Y era un puente, pues muy visitado, ¿no? En los 40. Y bueno, señoritas ya modernas de mi pueblo visitándolo. Y bueno, Yagualica está situado en la región centro-norte del estado de Jalisco, a 1,750 metros sobre el nivel del mar, y entonces podrán deducir la temperatura promedio anual que existe en mi pueblo. Es un pueblo más bien frío, templado en el verano, escasamente con 2 o 3 días de sol, digo de calor, perdón, y bueno, ya se imaginarán en esos días de calor lo que la gente experimenta. Y les decía, la década de los 40, pues un parteaguas para Yagualica. Empieza la remodelación, prácticamente todo el centro de Yagualica fue derrumbado y fue rehecho en lo que actualmente sería la plaza principal, la parroquia y algunas calles aledañas. Entonces, González Gallo quiso replicar en parte a algunas partes del Zócalo de la Ciudad de México. Ahí pueden observar ustedes la construcción de la nueva parroquia. Este portal se mantiene actualmente tal y como está y permanece ese letrero de farmacia, la principal, una de las primeras farmacias cuyo boticario era Moisés Limón, ya fallecido, pero que actualmente la siguen manteniendo sus hijos. Esta es la construcción de la carretera en el tramo de Los Ocotes, que luego mencionaré muy rápidamente. Vean cómo no había maquinaria pesada como hay ahora. Todo era a punta y asadón y cargando con carretilla los escombros. La gente se agolpaba para ver en ocasiones la construcción, al igual que se agolpaba para las romerías del Señor del Encino. Ustedes pueden observar, esta es la antigua parroquia, parte de lo que quedó al inicio, y observen ustedes cómo el arco, ese arco gótico, es el que se retomó para dar marco al monolito que les comenté al inicio. Y en ese arco estaba esculpida esta frase: un pueblo unido por siempre es soberano. Qué gran verdad, ¿verdad? Ojalá se hiciera verdad en estos tiempos y que este pueblo nuestro permanezca unido para ser soberano. Pero hay otra frase también ahí muy interesante: la religión a las artes da la mano. Y entonces, con esa frase, el señor cura Nachito, que por ahí se alcanza a vislumbrar su silueta, da inicio el 5 de junio de 1940 a la construcción de la parroquia de San Miguel Arcángel, que muchos de ustedes conocen, y se concluyó en 1965. El jefe de obras
fue un cantero, don Luis, ya fallecido. Y bueno, hay obeliscos que recuerdan esas obras. Este obelisco está situado en lo que hoy son canchas municipales. Esta es la primera gasolinería que existió en los años 40 en Yagualica, perdón. Fue derruida un tiempo, pero actualmente se reconstruyó tal y como aparece en esta fotografía. Y vean ustedes la primera etapa de la remodelación del jardín de mi pueblo, ya con un kiosco de cantera, con una bóveda amarilla que luego veremos en las fotografías, el arco que marcaba el ingreso al atrio de la antigua parroquia, que era de una sola torre. Esta torre, que luego se replicó con un tamaño más pequeño, en las pequeñas torres de un santuario que está dedicado a la Virgen de Guadalupe en la Peña de Yagualica. Pero observen ustedes esta palmera. Esas palmeras han permanecido desde los años 40. Ahora ya con una altura que rebasa probablemente los 12 metros. Y que ustedes las han visto, los que han ido a Yagualica. En estas pinturitas también que realicé, por ahí aparece el kiosco. Creo que es el kiosco y la torre, pero bueno, esa es parte de la remodelación. Entonces realmente Yagualica, por su arquitectura, pues no es un pueblo antiguo, excepto algunas casonas que sí se han conservado en la periferia del centro y en la calle derecha y en la calle zurda, como le llamamos en Yagualica. Otra fotografía. Observen cómo ni siquiera llega la nueva parroquia a alcanzar la bóveda. En ese tiempo también se construye el Palacio Municipal. Este es parte del interior del mismo. Observen sus arcadas de estilo románico. Nunca se dejaron de realizar las festividades cívicas como hasta ahora. Nuevamente la construcción. Esta es la construcción de la presa que ustedes conocieron, ahora totalmente remodelada. Quizá probablemente por ahí hagamos de Loíza el sitio de reunión. Este es el vertedero. Gracias, Chuy, gracias. Presa. Y solamente si recuerdan el kiosco, vean cómo era el kiosco anteriormente, todavía en 1431. Era un kiosco de metal, incluso situado que les presenté de cantera, ¿no? Este fue el ingreso a mi pueblo, es el puente de ingreso. Bueno, González Gallo pensó también en la recreación del pueblo, y como era amante de la fiesta brava, pues hizo una excelente plaza de toros. Pueden ver en la inauguración de la misma a un personaje. ¿Quién es? Pues es Cantinflas. Lo llevaron a la inauguración de la Plaza de Toros. ¿Cómo ven? Esta es la Plaza de Toros Jalisco. Las obras de modernización del pueblo. El interior del mercado municipal. Los jóvenes. Y un señor ahí para el que yo trabajé cuando era chico en una granja. El señor Irineo González. Que está ahí junto al niño. El mercado municipal. Y esta foto la seleccionó porque justamente en ese baldío que ven, junto a las márgenes del río, pues mi padre construyó su billar, que fue
la manera de sustentar la familia. Y vean cómo en ese tiempo, vean el avance en la obra de la nueva parroquia. Esta es la capillita que les comentaba y vean ustedes cómo se hizo la réplica de la anterior torre de la antigua parroquia. Y bueno, este era uno de los camiones de transporte en el que yo viajaba a Guadalajara para irme cada 8 días, tanto en la prepa como en la facultad. Y pues muchos de ustedes viajaron en esos camioncitos, ¿no? Trompudos. Y bueno, como queda la nueva parroquia con 2 torres, tiene 3 cuerpos. Y González Gallo, comentaban los familiares de don Luis Fabián, que fue el maestro de obra, que González Gallo pidió que el remate de las torres fuera justamente similar al remate de las torres de la Catedral Metropolitana en México. Y vean ustedes cómo el remate justamente es una campana, similar al de la Catedral Metropolitana. Así era el altar de la antigua parroquia, era de madera, visitado ahí por González Gallo en esta etapa, recordando la antigua torre, las construcciones, el templo nuevo que se hizo particularmente por la amenaza de inundación de la parroquia antigua y se construyó este templo de estilo neoclásico, hoy ya parroquia dedicada a la Inmaculada Concepción. En aquel tiempo, el templo nuevo, pues estaba dedicado también a San Miguel Arcángel. Es hermosísimo, con un altar de estilo gótico que realmente se ha mantenido en excelentes condiciones y ahora cuenta con una iluminación también magnífica. Otro templo, la capillita de Huizquilco, dedicada a la Virgen del Rosario, una virgencita muy hermosa, de talla catalana. Este es el templo, también todo el frente de cantera, también románico, cuando nos visita. Y otro Cristo también, aquí estoy mencionando pues las costumbres y la fe, y esta es una imagen muy bonita también del Sagrado Corazón pero adolescente, que se venera en Flamacordis, en Acacico, a punto de inundarlo si se hace realidad la presa del Zapotillo. Y bueno, concluyo ya por el tiempo con esta imagen que sintetiza la fe del pueblo, la fe en ese Cristo maravilloso que es el Señor del Encino y la fe en la Virgen del Rosario. Yo con esto concluiría para no quitarles más el tiempo y quizá habrá otra ocasión en la que les pueda platicar de otros detalles de mi pueblo, ¿no? Y en particular de su devocionario y de una historia muy interesante que existe alrededor de este bello Cristo.